Imagina a miles de personas huyendo de sus hogares, aterrorizadas, mientras un ejército avanza sin piedad, cometiendo crímenes atroces. En medio de la devastación y el caos, las mujeres italianas sufrieron atrocidades inimaginables a manos de las tropas coloniales francesas. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros y menos conocidos de este conflicto: las Maroquinate, las violaciones y masacres cometidas en 1944. Durante la primavera de 1944, el frente italiano estaba plagado de combates encarnizados. Los alemanes habían establecido una línea defensiva conocida como la Línea Gustav, que se extendía desde el mar Tirreno hasta el Adriático. Entre los aliados se encontraban las fuerzas coloniales francesas, conocidas por su brutalidad. El cuerpo expedicionario francés incluía soldados de diversas colonias del norte de África: marroquíes, tunecinos, argelinos y senegaleses. El 14 de mayo de 1944, tras la captura de Montecassino, el general francés Alphonse Juin pronunció una arenga siniestra: durante 50 horas, ustedes serán dueños absolutos de lo que encuentren. Más allá del enemigo, nadie los penalizará por lo que hagan. Nadie preguntará qué están haciendo. Con estas palabras, habilitó a sus tropas a cometer las peores atrocidades sin temor a represalias. Esa noche, miles de soldados marroquíes conocidos como Gumiers abandonaron su campamento y descendieron por las montañas hacia las aldeas italianas de la región de Ciociaria. Armados y con un sentido de impunidad total, estos soldados desataron un infierno en la tierra. Primero seleccionaron a las chicas más guapas de cada poblado para violarlas en grupo, mientras otros soldados sujetaban a las víctimas por las muñecas y los tobillos. Muchas de estas víctimas eran niñas que no eran ni siquiera adolescentes. Las atrocidades no se limitaron solo a las mujeres. En Vallecorsa, por ejemplo, 2 hermanas de 15 y 17 años fueron obligadas a satisfacer sexualmente a un pelotón de 200 Gumiers. Una de las jóvenes murió después del ataque y la otra sufrió un brote psicótico incurable, pasando el resto de su vida en un manicomio. En otro caso, 300 soldados violaron a un hombre de 60 años en lo que solo puede describirse como un acto de aleccionamiento brutal. Se estima que al menos 60.000 mujeres italianas fueron violadas durante estas incursiones. Los informes médicos de la época revelan detalles escalofriantes: laceraciones anales y de las cuerdas vocales, dientes rotos para evitar mordidas y mutilaciones. Además, muchas mujeres contrajeron enfermedades de transmisión sexual y miles quedaron embarazadas. Después de la guerra, el orfanato de Veroli acogió a unos 400 niños nacidos de estas violaciones. Las atrocidades continuaron sin control durante días. En el pueblo de Pico, los soldados crucificaron a una niña junto a su hermana, obligando a su familia a presenciar el grotesco acto. En otras aldeas, los Gumiers saquearon viviendas, robaron todos los objetos de valor y destruyeron todo lo que no podían llevarse. Los hombres que intentaron defender a sus familias fueron castrados, empalados vivos o asesinados con ametralladoras. El caso de don Alberto Terrilli, un párroco que intentó proteger a 2 niñas de ser abusadas, es especialmente desgarrador. Fue atado a un árbol y violado repetidamente por los soldados, muriendo después a causa de las laceraciones internas. Estas historias de horror eran comunes en toda la región, y los testimonios de las víctimas y sobrevivientes pintan un cuadro de barbarie y crueldad inimaginable. Los informes militares secretos indican que niños y ancianos fueron violados con particular saña. Las tropas coloniales francesas se comportaban como bestias desatadas, sin ningún control ni disciplina. Los relatos de las víctimas describen cómo los soldados derribaban las puertas de las casas, golpeaban a las víctimas hasta dejarlas inconscientes y luego las violaban frente a sus familiares atados a un árbol. En el pueblo de Esperia, las violaciones y asesinatos alcanzaron niveles de horror indescriptibles. Los Gumiers irrumpieron en las casas, seleccionando a sus víctimas con una crueldad metódica. Las mujeres eran arrastradas fuera de sus hogares, golpeadas y violadas en masa. Los hombres que intentaban intervenir
eran asesinados de manera brutal. En muchos casos, los soldados cortaban las orejas y narices de sus víctimas para hacer collares con ellas, una práctica que consideraban un trofeo de guerra. Las atrocidades no se limitaron a las violaciones. En muchos pueblos, los gumiés saquearon iglesias, destruyendo altares y robando artefactos religiosos. La profanación de lugares sagrados añadió una capa adicional de horror a los actos ya inhumanos de estos soldados. En algunos casos, los sacerdotes que intentaron intervenir fueron torturados y asesinados de manera especialmente cruel. La brutalidad de las tropas coloniales francesas dejó una huella imborrable en las comunidades afectadas. Muchas de las víctimas nunca se recuperaron del trauma, sufriendo de trastornos psicológicos severos y enfermedades físicas que les afectaron el resto de sus vidas. La vergüenza y el estigma asociados a las violaciones impidieron que muchas mujeres denunciaran los crímenes y la mayoría de estos actos atroces quedaron impunes. Los informes médicos recuperados corroboran la brutal naturaleza de las tropas aliadas. Se señalaron laceraciones anales y de las cuerdas vocales por la violencia de los ataques sexuales. Asimismo, hay reportes de dientes rotos para evitar las mordidas de las víctimas, empalamiento y castraciones, reservados especialmente para los hombres que trataron de defender a sus esposas, madres o hijas. Es importante destacar que no solo los soldados coloniales participaron en estas atrocidades. Los informes revelan que soldados franceses blancos también cometieron violaciones y asesinatos, demostrando que la brutalidad no era exclusiva de las tropas coloniales. Este hecho refuta la narrativa racista que intenta culpar únicamente a los soldados de origen africano y subraya que la violencia y el abuso eran problemas sistemáticos dentro del ejército francés. En muchos pueblos, los gumiés saquearon iglesias, destruyendo altares y robando artefactos religiosos. La profanación de lugares sagrados añadió una capa adicional de horror a los actos ya inhumanos de estos soldados. En algunos casos, los sacerdotes que intentaron intervenir fueron torturados y asesinados de manera especialmente cruel. Los relatos de las víctimas describen cómo los soldados derribaban las puertas de las casas, golpeaban a las víctimas hasta dejarlas inconscientes y luego las violaban frente a sus familiares atados a un árbol. El impacto de las maroquinate fue devastador y duradero. Las comunidades afectadas quedaron marcadas por la violencia y el trauma de las víctimas se transmitió a las generaciones siguientes. Los testimonios de los sobrevivientes y la documentación histórica revelan un patrón de abuso sistemático y una total falta de justicia para las víctimas. Aunque algunas de las historias han salido a la luz, muchas más permanecen ocultas y el dolor y la vergüenza continúan afectando a los descendientes de las víctimas. El gobierno italiano intentó mantener en secreto estas atrocidades para evitar tensiones con los aliados franceses. La Cruz Roja Internacional ofreció ayuda, pero el gobierno italiano la rechazó, temiendo que el escándalo afectara las relaciones diplomáticas. Esta omisión y el silencio impuesto sobre las víctimas solo agravaron su sufrimiento, dejándolas sin justicia ni reconocimiento. En el corazón de estas atrocidades estaba el general Alphonse Juin, quien permitió y alentó a sus tropas a cometer estos crímenes. A pesar de ser consciente de los abusos, nunca tomó medidas para detenerlos ni para castigar a los responsables. Sus acciones y las de sus subordinados reflejan una total falta de humanidad y compasión, y una traición a los principios de la justicia y la dignidad humana. El impacto de las maroquinate no se limitó solo a las víctimas directas. Las comunidades enteras quedaron devastadas, tanto física como emocionalmente. Los pueblos afectados por las atrocidades de los gumiés vieron cómo sus estructuras sociales y familiares se derrumbaban. La desconfianza y el miedo se apoderaron de las comunidades, afectando profundamente la cohesión social. Los niños que sobrevivieron a estos horrores crecieron en un entorno marcado por el trauma y la violencia. Muchos de ellos perdieron a sus padres o vieron cómo sus familiares eran brutalmente atacados. El estigma de ser hijo de una violación afectó su vida diaria, enfrentando rechazo y discriminación por parte de sus propias comunidades. Estos niños, conocidos como los niños de la vergüenza,
se convirtieron en testigos vivientes de las atrocidades cometidas y en recordatorios constantes del dolor y la injusticia sufridos. Las autoridades francesas, por su parte, hicieron poco por investigar o castigar a los culpables. Los informes de violaciones y asesinatos fueron ignorados o minimizados, y muchos de los responsables nunca enfrentaron consecuencias por sus acciones. Esta falta de rendición de cuentas solo perpetuó la impunidad y envió un mensaje claro de que tales atrocidades podían cometerse sin repercusiones. Se calcula que durante las incursiones de los gumies, aproximadamente el 20% de las mujeres en algunas aldeas fueron violadas. En ciertos casos, las violaciones fueron tan sistemáticas que las mujeres sobrevivientes requerían atención médica urgente y prolongada. Según informes de la época, muchas de estas mujeres nunca recibieron la ayuda necesaria debido a la falta de recursos y la vergüenza asociada a los ataques. Además, los gumies no solo se enfocaron en las mujeres jóvenes. Los informes indican que mujeres de todas las edades, desde niñas de apenas 10 años hasta ancianas de 70 años, fueron víctimas de estas atrocidades. La brutalidad de los ataques no conocía límites y las historias de abuso incluyen detalles tan horribles como el uso de objetos para infligir mayor dolor y sufrimiento. La economía local también sufrió un duro golpe. Los saqueos y la destrucción de propiedades dejaron a muchas familias sin medios de subsistencia. Las casas y negocios saqueados y destruidos significaron que la reconstrucción posguerra fuera aún más difícil para estas comunidades. La pérdida de bienes y la devastación económica añadieron otra capa de sufrimiento a una población ya traumatizada. Las historias personales de las víctimas son desgarradoras. María Rossi, una madre de 3 hijos, relató cómo los gumies irrumpieron en su casa, la golpearon y violaron repetidamente mientras sus hijos miraban aterrorizados. Después de los ataques, su esposo, incapaz de soportar la vergüenza y el dolor, se suicidó, dejando a María sola para cuidar de sus hijos y lidiar con el trauma. La familia quedó marcada para siempre, con los niños creciendo en un hogar lleno de dolor y silencio. Otra víctima, Elena Bianchi, era una joven de 17 años cuando los soldados la atacaron. Después de ser violada por varios soldados, quedó embarazada y fue rechazada por su comunidad. Obligada a dar a su hijo en adopción, Elena vivió el resto de su vida con un sentimiento de pérdida y culpa. Su historia es solo una de las muchas que ilustran cómo estas atrocidades destrozaron vidas y dejaron cicatrices profundas que nunca sanaron. Los esfuerzos de algunas organizaciones para documentar estos crímenes y buscar justicia han sido constantes, aunque limitados. La Asociación Nacional de Víctimas Civiles de la Guerra ha trabajado incansablemente para recoger testimonios y proporcionar apoyo a las víctimas. Sin embargo, la falta de reconocimiento oficial y de voluntad política ha obstaculizado significativamente estos esfuerzos. A pesar del tiempo transcurrido, la lucha por el reconocimiento y la justicia continúa. Las víctimas y sus familias han exigido repetidamente que los gobiernos involucrados reconozcan oficialmente las atrocidades y proporcionen compensación. En algunos casos, se han logrado pequeñas victorias, como el reconocimiento de ciertos crímenes y la construcción de memoriales, pero estos esfuerzos son a menudo insuficientes y no llegan a todos los afectados. Las Maroquinate no solo son un capítulo oscuro en la historia de Italia, sino también un reflejo de cómo la guerra puede desatar lo peor de la humanidad. La brutalidad y la impunidad mostradas por las tropas coloniales francesas son un recordatorio de los peligros del poder descontrolado y la falta de responsabilidad. En la actualidad, el estudio y la documentación de estos eventos son cruciales para entender plenamente el impacto de la Segunda Guerra Mundial en Italia. Los historiadores continúan investigando y desenterrando historias que han permanecido ocultas durante décadas. Este trabajo no solo ayuda a preservar la memoria de las víctimas, sino que también sirve como advertencia para futuras generaciones sobre los horrores de la guerra y la importancia de la justicia y los derechos humanos. Los descendientes de las víctimas siguen luchando por la verdad y la justicia. Las historias de sus abuelos y abuelas son narradas con un dolor palpable, y la búsqueda de reconocimiento se convierte en una misión personal para muchos.
La resistencia y el coraje de estas comunidades son testimonios de la fortaleza humana frente a la adversidad. Las instituciones educativas también juegan un papel crucial en este proceso. Incluir las Maroquinate en los planes de estudio de historia no solo honra a las víctimas, sino que también educa a los jóvenes sobre las realidades de la guerra y la necesidad de luchar contra la injusticia. La memoria histórica es una herramienta poderosa para evitar que tales atrocidades se repitan. La narrativa popular y los medios de comunicación pueden contribuir significativamente a esta causa. Documentales, películas y libros que aborden las Maroquinate de manera sensible y precisa pueden ayudar a difundir el conocimiento y generar empatía y comprensión. Es crucial que estas historias se cuenten y se recuerden para que el sufrimiento de las víctimas no sea en vano. En conclusión, las atrocidades cometidas por las tropas coloniales francesas durante la Segunda Guerra Mundial, conocidas como las Maroquinate, son un recordatorio escalofriante de los horrores de la guerra y de cómo el poder y la impunidad pueden llevar a los seres humanos a cometer actos de extrema crueldad. Aunque estos crímenes fueron silenciados durante mucho tiempo, es crucial que no olvidemos las historias de las víctimas y que sigamos buscando justicia y reconocimiento para aquellos que sufrieron. Las víctimas de las Maroquinate merecen ser recordadas y honradas. Sus historias nos recuerdan la importancia de la justicia y la necesidad de mantener la memoria histórica para evitar que tales atrocidades se repitan. La guerra deja cicatrices profundas y es nuestro deber como sociedad reconocer y aprender de estos capítulos oscuros de la historia. Para muchos, el reconocimiento de estos crímenes no es solo una cuestión de justicia histórica, sino también de dignidad personal. Las mujeres y hombres que sufrieron estos horrores merecen que sus historias sean contadas y que sus sufrimientos sean reconocidos. Es crucial que la sociedad y las instituciones continúen trabajando para desenterrar la verdad y proporcionar el apoyo necesario a las víctimas y sus familias. Finalmente, es esencial que las instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales reconozcan oficialmente las atrocidades cometidas durante las Maroquinate y trabajen para proporcionar justicia y reparación a las víctimas y sus familias. Solo a través de un reconocimiento y una acción concertada podemos comenzar a sanar las heridas de estos horrores y asegurar que tales atrocidades nunca vuelvan a ocurrir. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los crímenes de guerra cometidos por las tropas coloniales francesas en Italia han recibido la atención y justicia que merecen? No olvides suscribirte para más relatos que desvelan los secretos del pasado.